Buenas noches para todos. Mi nombre es Luz María y junto con mi esposo Walter estamos muy contentos de estar esta noche acá compartiendo con ustedes esta pequeña catequesis que es una preparación para vivir la fiesta de Pentecostés que ya se nos está acercando. Aparte de ejercer el servicio musical, como ustedes lo han podido ver acá en la iglesia, nosotros también estamos componiendo canciones, música católica, pero además de eso, queremos desarrollar un proyecto de evangelización mucho más amplio, en el que nosotros podamos compartir nuestra experiencia de fe y todas las situaciones que hemos vivido, que le puedan servir a otras personas para tener esperanza, para también fortalecer su fe y su espiritualidad de una manera muy sencilla. Entonces esperamos que este pequeño compartir sea de mucha bendición para ustedes. Creo que la mayoría, si no todos, tenemos la idea principal y básica de lo que es el Espíritu Santo, ¿cierto? Que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y además de eso tenemos en nuestra memoria visual histórica la imagen de la paloma envuelta en las llamas de fuego, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa con eso? Que muchas veces en medio de esta retórica de lo que sabemos o también de los dones y carismas, a veces se nos queda muy en el imaginario, como un concepto más lejano, más abstracto, incluso que solamente lo traemos como a nuestra memoria cuando se acerca la fiesta de Pentecostés y como que hasta ahí llega, ¿cierto? Pero muchas veces no lo traemos a nuestra vida cotidiana y la idea es esa, que nosotros podamos entender un poco cómo se traduce la acción del Espíritu Santo en lo que vivimos en el día a día. Entonces vamos a desarrollarlo en 4 claves muy concretas. La primera clave es del imaginario a lo cotidiano. El Espíritu Santo tiene que salir un poquito de ese imaginario que tenemos de la espectacularidad, como de esos fuegos artificiales, de esa referencia muy visual que tenemos. Porque cuando nos quedamos en esa idea, nos quedamos pensando, como dice la canción, si no sentimos el viento huracanado y el fuego abrasador, entonces el Espíritu Santo no existe porque yo no lo estoy sintiendo de esa manera. Entonces esa idea tenemos que traerla un poquito más a la realidad, porque se pierde la conexión que el Espíritu nos propone, la conexión real, y es su acción suave, sutil y cotidiana. Y esa es una acción que se da en el silencio, que se da en lo pequeño, que se da en el día a día. Y es una acción que trabaja silencioso en el alma, pero que da verdadero fruto. Vamos a poner el ejemplo cuando salimos a la calle normalmente. Uno no siente todo el tiempo que el viento está soplando súper fuerte, ¿cierto? O sea, uno no es lo que uno ve habitualmente. En un clima como este, uno sale y uno casi ni lo siente. Tiene que ser que uno se ponga a observar y a detallar una hoja, mirar a ver si se está moviendo un poquito, si la flor, esa es como la forma de verlo. O miremos si estamos en la casa y queremos prender una vela y tenemos todas las ventanas cerradas. Por más cerrado que esté, prendemos la vela, pero vemos que la vela se mueve, ¿sí o no? Se mueve, siempre se mueve. Entonces, de esa forma también actúa el Espíritu Santo. Su fuerza no siempre viene del espectáculo, porque cuando lo quiere hacer y muestra su potencia, lo hace y nada lo puede parar. Pero esa no es su fuerza cotidiana. Su fuerza cotidiana viene de que decidimos nosotros primero recibir su presencia y entenderlo desde lo pequeño y desde lo ordinario. Entonces, ¿cómo saber esos efectos del Espíritu Santo en la vida cotidiana? En acciones muy sencillas que a veces no nos detenemos como a mirar. Por ejemplo, cuando nace en nosotros el deseo de hacer el bien, esa es la acción del Espíritu Santo. Cuando sentimos incomodidad por una falta cometida, esa incomodidad es la acción del Espíritu Santo. Cuando sentimos paz o fortaleza en medio de una prueba. Cuando de repente comprendemos una situación con unos ojos nuevos, que una vez te pasa que está en medio de un problema y de un momento a otro uno dice, yo no había pensado esto así, quizás esta no debería ser mi forma de reaccionar, quizás podría ser esto otro. Esa es la acción del Espíritu Santo en el día a día. Y también nace cuando tenemos el deseo de servirle a Dios, ahí podemos sentir su presencia. La clave número 2, la invocación con aceptación. Al Espíritu Santo primero lo tenemos que llamar, ¿cierto? Pero además de llamarlo viene lo más importante, y es que tenemos que tener la disposición real de acogerlo y de escucharlo. ¿Por qué? Porque no se puede quedar donde lo ignoran, o donde el corazón está cerrado, él tampoco se puede mover. Entonces vamos a poner un ejemplo. Cuando la mamá, la abuelita, la tía, resulta que lo operaron
y está con el dolor, no se puede mover, no puede hacer los quehaceres de la casa y buscan ayuda en otro familiar para que les ayude. Va uno entonces y empieza a ayudarle y empieza a mirar así como raro, como a incomodarse, como que no le gusta cómo le trapea, cómo le bajan, cómo le mueven las cosas, ¿cierto? Y uno empieza a sentir como que el ambiente está medio pesado, como esa incomodidad, como que no le están recibiendo la ayuda que uno está ofreciendo. Entonces eso a veces también pasa con el Espíritu Santo, ¿cierto? Si lo vamos a llamar es porque vamos a tener una intención real de escucharlo y de acogerlo. No es solamente con la intención superficial, como dicen las mamás de dientes para afuera, no, eso tiene que ser un poquito más profundo. Porque cuando el Espíritu Santo llega, uno tiene que saber que va a llegar a mover cosas en uno que a uno de pronto no le gustan. Pero es que Él no se acomoda a lo que uno quiere. Él actúa de la forma como sabe que uno puede estar mejor y según lo que uno necesita. Y aquí se conecta la clave número 3, y es el tema de los sacramentos. Entonces alguien puede decir, pero es que yo llamo al Espíritu Santo y Él no viene. O es que yo sí lo quiero escuchar, pero al final termino metiendo las patas y sigo cometiendo los mismos errores y sigo haciendo como las mismas situaciones que no debería hacer. ¿Cuál es la respuesta para eso? Que entonces nos toca fortalecer la vida espiritual, bastante. Y eso se logra poniéndole el alma al escudo, que se hace con la vida sacramental, confesión y comunión. Hay un ejercicio muy bonito que es de mucha ayuda, que uno podría hacer al menos una vez, una solita vez, y es la confesión de vida. Así lo pueden buscar en internet, la confesión de vida. ¿Y eso qué es? Eso es básicamente una guía como muy detallada para uno hacerse una reflexión mucho más profunda de todas las acciones que ha cometido en su vida. Entonces, según los mandamientos, hay un montón de preguntas, simplemente son preguntas para que uno piense y reflexione. ¿Y por qué es importante esto? Porque nos ayuda a entender toda nuestra historia con más humildad. Y lo más importante es que nos ayuda a tener una nueva mirada en el camino de la conversión. Santa Teresa de Jesús o de Ávila, como la conocen otras personas, es un ejemplo admirable de la plenitud del sacramento de la confesión. No en vano, ella fue la primera mujer en ser declarada doctora de la Iglesia, por su gran sabiduría teológica y espiritual. ¿De quién viene esa acción? ¿Qué creen ustedes de dónde viene esa acción? Del Espíritu Santo, exactamente. Entonces, la confesión y la comunión nos ayudan a sacar la pesadez que nos deja el pecado, nos ayudan como a desbloquearnos, a poder ver con ojos diferentes nuestra vida. Y nos ayuda también a destapar los oídos del alma para que lo podamos escuchar de una mejor manera. La cuarta clave, la gracia hecha palabra. Yo soy una defensora y creyente absoluta de la acción del Espíritu Santo a través de la Biblia. La Biblia nos tiene que servir para algo más que convertirse en el pisapapeles de las facturas de la luz, o para algo más que dejarla abierta en el Salmo 91 esperando que nos espanten como los problemas y los males de la casa. Quien recibe la voz del Espíritu a través de la Biblia recibe dirección, recibe respuestas, recibe consuelo, recibe esperanza y también abre la puerta a recibir dones y carismas. Entonces también podría ser que alguien diga, pero es que yo no entiendo la Biblia es muy enredada. ¿Uno qué puede decir ahí? Sí, la Biblia, no toda la Biblia la puede entender un niño pequeño, ¿cierto? Pero es que la Biblia es un texto que tiene gran profundidad espiritual y de discernimiento, pero no es imposible de entender. Yo hace 8 años tampoco entendía nada de la Biblia. A duras penas el Nuevo Testamento, los salmos, algún proverbio, como las cosas que uno dice, ay, esto tan fácil, eso sí lo puedo entender, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué fue lo que cambió? Mi forma de aceptar la acción del Espíritu Santo. Cuando uno realmente se abre a escuchar y cuando uno se fortalece en la vida espiritual, el Espíritu llega a actuar en todos los aspectos de la vida, en todos. Por ejemplo, le puede revelar a uno algo oculto en patrones de comportamiento que son dañinos y que afectan mi convivencia con mi familia, que afectan mi trabajo, que me afectan en el interior. Me ayuda a iluminar la conciencia, impulsa la espiritualidad, da mucho entendimiento y eso es fundamental para poder entender la Biblia.
Entonces, si ustedes ven, todo es un ciclo, todo está conectado. Descubrir la acción del Espíritu Santo a través de la Biblia es escuchar la voz de Dios y recibir su respuesta en cada momento. El Espíritu Santo no es solo un concepto. Y yo hoy quiero mostrarles cómo esas 4 claves que ella nos compartía hace un instante se volvieron reales en mi vida, en uno de esos momentos más difíciles que yo he podido vivir. Porque nadie puede hablar si no lo ha vivido y no lo conoce. Nadie puede hablar de la fe si no ha tenido esa experiencia fuerte de fe. La clave número 1 que nos mencionaba Luz María, del imaginario a lo cotidiano. En diciembre del 2022 estábamos saliendo de la cuarentena en ese entonces, exactamente el 24 de diciembre. Terminé hospitalizado. Yo llevaba ya varios días sintiéndome mal, pero ese día colapsé, no pude aguantar el malestar y tuve que salir para urgencias con mi esposa. Recuerdo mucho ese momento porque es una fecha donde todo debió ser alegría, ¿sí? Mi hijo estaba en la sala jugando con un juguete que le habían dado ese día y se escuchaban las celebraciones en la calle. Fue muy curioso porque fue un diciembre donde la gente celebró muchísimo, pero nosotros íbamos saliendo para urgencias. Ese contraste es muy fuerte. Para mí siempre me habían hablado que el Espíritu Santo era algo muy grande, pero en ese momento yo no veía absolutamente nada poderoso, solo veía mucho dolor y mucho miedo y mucha incertidumbre. Pero también había algo muy sutil en el ambiente, algo que no se veía y que estaba ahí presente. Nosotros lo único que hicimos en ese momento fue orar y pedir oración a los amigos. Teníamos grupos de oración de WhatsApp, amigos sacerdotes, a los que les escribimos en ese momento. Y aunque todo se estaba complicando, porque realmente la evolución no fue positiva, sino que antes mi salud iba empeorando, lo único que nos podía sostener en ese momento, a mi esposa y a mí, era la fuerza del Espíritu Santo, nada más, porque las fuerzas humanas en ese momento y la fuerza de mi espíritu se desvanecía cada instante. Y ahí entendí esto: el Espíritu Santo no siempre llega con ruido. El Espíritu Santo muchas veces actúa en lo cotidiano, en el silencio, sosteniendo, incluso cuando uno no lo percibe claramente. Clave número 2: invocación por aceptación. Mi estado empeoró demasiado rápido. En el lapso de 2 días de haber entrado a urgencias y hospitalizado, me tuvieron que intubar. Y el dolor era tan fuerte, el dolor pulmonar en ese momento, que ni la morfina que me aplicaba me hacía efecto. Yo sentía mucho dolor, mucha desesperación, no podía respirar, me ponían el oxígeno al máximo, no podía respirar, no sentía el aire. Y entré en una situación de desespero y de ansiedad que finalizó con la intubación. Ahí yo ya no tenía control, ya no había ni fuerza mental ni fuerza física. Normalmente, los que me conocen, yo he sido una persona tranquila, así como ven ustedes en este momento, y he sido fuerte mentalmente y fuerte físicamente, es decir, he sido resistente al dolor, pero en ese momento yo no era así. Y aunque habíamos estado orando, cuando empecé a
ya el proceso de despertar, pasaron muchas cosas. No puedo contar todos los detalles aquí porque nos demoraríamos mucho. Cuando empecé el proceso de despertar, después de haber estado sedado cerca casi de 4 semanas en estado de coma durante el proceso de intubación, mi reacción inmediata no fue de fe tampoco. ¿Sí? Yo normalmente llevo muchos años cantándole al Señor y como hoy que estamos aquí delante de Dios, siempre canté canciones de esperanza, canciones de alegría, de avivamiento, de entrega, de confianza. Pero en ese momento mi espíritu humano era todo lo contrario. No veía fe y no tenía esperanza. Sentía una soledad muy profunda, todo el tiempo parecía de noche. Les aseguro que para mí no había día, todo el tiempo veía oscuridad, para mí siempre era de noche. Y era dolor y dolor. Y empecé a decirle a Dios: Señor, llévame, yo no quiero vivir más esto.